Bien, estamos de vuelta con ustedes, señores. Les recuerdo que estamos el domingo aquí a las 11 de la mañana en el canal 18 de WIN, 65 de Star Cable y en el 87 de Altiz. Usted no tiene cómo perderse este programa Sin Medias Tintas RD, porque si no lo vio en televisión, pues estamos ahí en YouTube. Usted busca Puntual RD, se suscribe, le da la campanita y también esperamos sus comentarios. Bueno, señores, de verdad que estoy viendo mucha violencia y mucho raterismo en nuestras calles aquí en Santo Domingo. Sí, esa es la verdad, sobre todo los fines de semana. Pero estamos viendo una proliferación de gente que se ha dedicado a la delincuencia. Sí, y yo creo que las autoridades deben prestar mucho más atención a esas acciones de ratería que se dan en nuestras calles. Miren, una actriz, creo que uruguaya, llamada Luli Rocha, que reside en la República Dominicana, es la esposa del comediante Luis José Germán, que también es actor. Miren, esta mujer recibió el susto de su vida en esta semana. Y es que ella transitaba por la zona de Camino Chiquito, se paró a sacar un dinero en un cajero, ¿verdad? Y un maldito, un desgraciado, un delincuente la abordó pidiéndole dinero. ¿Pero en qué andaba este señor? En una motocicleta, como si fuera un distribuidor de comida. La abordó y le dijo, pero yo no tengo dinero. Se montó en su jipeta. Él la siguió. Pero no se conformó con eso. Agarró una piedra y se la tiró al vehículo como si ella le debiera dinero a este delincuente, a este ladronazo. Y yo no he visto al sol de hoy, no he visto a la policía presentar a ese delincuente. No lo he visto. Y uno se pregunta, pero caramba, ¿y qué está pasando con la Policía Nacional? Que ha sido reformada y que ha cambiado, es verdad. Pero tenemos que ser más eficientes. Ahí hay cámaras, ahí hay diversos negocios. ¿Qué pasa con esos negocios que no ponen a disposición de las autoridades los videos? Porque hoy es ella. Y esta joven, Luli Rocha, tiene acceso a los medios. Pero ¿y aquellos infelices que ni siquiera tienen forma de dejarlo ver por sus redes sociales? ¿Quién nos protege? Entonces yo creo que debe haber una acción rápida de la Policía Nacional sobre este hecho tan feo, tan terrible. Como bien ella dice, pudieron estar mis hijos ahí, en ese vehículo. Y si esa piedra penetra el vehículo, pudo haberle quitado la vida a ella. Entonces, señores, este delincuente debe ser apresado y juzgado por intento de asesinato, porque esa es otra cosa. Pasan estos hechos en la calle y la justicia lo maneja como un acto de ratería, ¿verdad? Y así no puede ser. Este hecho no debe quedar impune y debe mandar una señal clara para que esto no se produzca en las calles de Santo Domingo, porque a fin de cuentas nos arrabalizamos y les hacemos daño, mucho daño al país. Un país que vive del turismo, este tipo de cosas no debe permitirse, como el ratero que también lanzaba piedras en las Américas. Y eso no puede ser, por Dios. Miren, el Partido Fuerza del Pueblo está viviendo una situación difícil en Puerto Plata. De hecho, se habla de algunas renuncias porque allí hay un cacique en esa organización política que se llama Francis Vargas y que ya está quitando y poniendo su gente y ha creado un disgusto enorme en la dirigencia de esa organización
en Puerto Plata, lo que de alguna manera divide a la fuerza del pueblo allí. Yo he notado en algunos dirigentes de fuerza del pueblo ínfulas de que ya están en el poder y de que ya solo esperan que el presidente Luis Abinader cumpla su mandato para asumir la presidencia de la República. Y yo quiero enviarle un mensajito a esa gente de la fuerza del pueblo desde aquí. Señores, ganarle a un gobierno no es tan fácil. Ganarle a un partido de gobierno no es tan fácil. Y la historia del país está ahí, la historia política. Lo difícil que fue quitarle el poder a Joaquín Balaguer cuando ganó don Antonio Guzmán. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo difícil que fue arrebatarle el poder al Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que los partidos políticos ganan convenciendo a la sociedad de que debe producirse un cambio. Los partidos políticos de oposición solo ganan trabajando, no dividiendo, sumando. Y creo que las ínfulas de algunos dirigentes de la fuerza del pueblo lo que han hecho es restarle a su partido con sus propios dirigentes. Eso lo he observado en diferentes lugares, pero en este caso quiero referirme al caso Puerto Plata. O sea, con decir nosotros vamos a ganar, no se gana. Además de que el PRM encabeza las encuestas, las preferencias y está en el poder. O sea, eso no es tan fácil. Ganará en el año 2028 quien mayor capacidad tenga para aglutinar fuerzas políticas y mayor poder de convencimiento a esa sociedad que no forma parte de los partidos políticos. No es pateando, no es poniendo zancadillas, y el mensaje va para todos. También al propio PRM. No es poniéndole zancadilla a los dirigentes, no es dividiendo, es sumando. O sea, el poder solo se logra sobre la base de la concertación social y la suma de voluntades. Cuidado con eso, esos partidos políticos que tienen vocación de poder, PRM, Fuerza del Pueblo en este caso, quien logre sumar las voluntades del PLD será gobierno para el año 2028. Miren, en otro tema, señores, y dentro del Partido Revolucionario Moderno, ustedes saben que hay una polarización entre Carolina y David para la candidatura presidencial. Decir lo contrario o decir que hay otros aspirantes con posibilidades en este momento, yo pienso que sería mentirle al país. Pese a que hay aspirantes presidenciales ahí, como el doctor Guido Gómez Mazara, con una capacidad enorme, una capacidad discursiva, una capacidad política y capacidad para dirigir los destinos de la nación. La polarización está, pese a eso, entre Carolina y David. Pero miren, no sé qué está pasando en el equipo de Carolina, pero por los rumores que se vienen dando y algunas informaciones que hemos visto a través de los medios, ¿verdad? Y por qué no, consultas que he recibido. Dentro del equipo de Carolina hay que revisar algunas acciones, porque todo parece indicar que hay un disgusto dentro de ese sector en el PRM. Lo digo porque se vio a Alfredo Pacheco, a Franklin García Fermín y Alberto Atala. Se vieron estos en una reunión de David Collado. David hizo un seminario con su equipo estratégico, vinculado por supuesto a sus aspiraciones presidenciales,
Y ahí estuvieron estos importantísimos dirigentes del PRM que se consideraban figuras del equipo de Carolina Mejía. No sé qué está pasando en ese equipo, pero perder, por ejemplo, a Alberto Atala, un hombre de las entrañas del equipo de Hipólito Mejía, resulta muy extraño. Tanto así que se dice que Víctor Atala, el ministro de Salud Pública, es el médico de cabecera del presidente Hipólito Mejía, es el cardiólogo del presidente Hipólito Mejía. Y los Atala e Hipólito Mejía tienen una estrecha relación. Pues llama la atención que Alberto Atala, que fue superintendente de banco en el gobierno de Hipólito Mejía y secretario de la presidencia, esté anunciando que apoya a David Collado. Todo el mundo sabe el liderazgo que tiene Alfredo Pacheco y que si Alfredo Pacheco se va de un lado en la capital, esto pudiera inclinar la balanza. Y eso no es un secreto para nadie. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué esa decisión de estos dirigentes, también el ex rector de la UAS y ex ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, tiene un gran liderazgo dentro del profesorado guardiano y universitario, porque esta gente dan este giro hacia el equipo de David Collado? Y veo que en los últimos días todo parece indicar que fuerzas del PRM se inclinarán por esa candidatura presidencial. Ojo, todavía el panorama no acaba de definirse para un proceso electoral interno del PRM. El primer paso de esa organización, que es su primer reto, es salir airoso de la elección o selección de sus autoridades, de las autoridades del partido. Entiéndase, presidente, secretario general, secretario de organización, que es un gran reto porque estas dos tendencias políticas o grupos políticos pudieran también estar buscando ganar mayor cantidad de autoridades en las demarcaciones. Y pudiera presentarse un enfrentamiento entre estos dos grupos políticos para lograr mayoría en la selección de las autoridades internas. Ojo, si el PRM no mantiene la unidad en esa organización, simplemente se va del poder. Partido dividido no gana elecciones. Pero bueno, hasta ahora no se han visto asomos de división dentro del PRM. El PRM parece haber aprendido de la elección y está decidido a vivir el proceso como un proceso de unidad. Y yo he dicho que el PRM tiene una fórmula presidencial que la decidirá el proceso, y es Carolina presidenta, David vice, o David presidente, Carolina vicepresidenta, y no debe salir el PRM de ahí. Lo digo porque son los aspirantes presidenciales con mayor potencial dentro y fuera del partido. Entonces no deben inventar con eso. He visto que algunos sectores quisieran la fórmula David Raquel, la actual vicepresidenta de la República en la actualidad. Claro, si Carolina no aceptara, por ejemplo, en el caso de que David le gane, pues iría Raquel. Pero creo que el PRM debe llevar esa fórmula: Carolina presidenta, David vice, o David presidente, Carolina vice, dependiendo de quién gane la candidatura presidencial.